listas para estudiar la palabra de Dios. Estamos muy contentas como cada mañana, iniciando con la bendición de Dios. Somos mujeres bendecidas porque Dios está con nosotras. En nuestra vida no existe eso de que, ay, me levanté con el pie equivocado. Eso no existe, mujeres queridas. No importa si nos despertamos con el pie derecho o izquierdo, completamente nuestra vida es bendecida porque Dios es el que hace toda la diferencia. Quizás te espera un día o una semana llena de retos, llena de dificultades, asuntos que tienes que resolver, o quizás te espera una semana maravillosa, llena de momentos alegres. Pues sea como sea, las situaciones no definen que somos mujeres bendecidas. Dios es el que define que somos mujeres bendecidas. Así es que, ¿por qué no escribimos juntas en los comentarios? Cada día me despierto sabiendo que soy una mujer bendecida. Vamos a ponerlo ahí. Cada día me despierto sabiendo que soy una mujer bendecida. El día de hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26, y vamos a estar hablando de cómo en nuestra familia Dios quiere escribir una historia, nuestra propia historia, mujeres queridas, en nuestra propia familia, y vamos a estar leyendo juntas esta porción de la Biblia. Qué bueno que te conectas. Te recuerdo que en unos días es cuando nos unimos juntas para ofrendar y apoyar este ministerio, esta labor de Entre Amigas con Propósito. Y yo te motivo a que seas una mujer que abres tu mano para dar, no solamente que abres tu mano para recibir. Todas podemos apoyar, quizás no podemos todas dar lo mismo, pero todas, si nos lo proponemos, podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. Así es que prepara tu corazón. El día 16 es cuando nos unimos para abrir nuestra mano y decir: Señor, gracias. Con esta ofrenda yo apoyo esta labor de Entre Amigas con Propósito. Así es que prepara tu corazón y prepara tu generosidad. Y bueno, vamos a leer Génesis 25, 19 al 26. Nacimiento de Esaú y Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Esto lo puedes subrayar de morado porque habla de la oración. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Esto lo podemos subrayar de verde porque es un motivo de alabanza, porque obviamente Dios contesta nuestras oraciones. Verso 22. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. También subrayemos eso de morado. Ella consultó al Señor. Ya vimos aquí a Isaac hablando con Dios. Ahora vemos a Rebeca hablando con Dios, porque para Dios todos somos bienvenidos. Vamos a seguir leyendo. Y dijo Rebeca: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Subraya esto de amarillo, porque como vemos es una promesa cumplida. En esos tiempos no había que el ultrasonido, no había manera de saber si eran mellizos o no. Simplemente Dios se lo dijo, pero llegó el momento en que nacieron. ¿Y qué crees? Pues Dios no miente, obviamente eran mellizos y ella lo pudo comprobar. Así es que subraya lo de amarillo, porque esto nos debe recordar que cuando Dios nos habla, va a llegar el momento en que lo comprobemos y podremos saber si era Dios en verdad el que nos estaba hablando. Vamos a seguir leyendo. Verso 25. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Subraya eso con una línea negra: 60 años cuando nacieron los mellizos. Y déjame te digo, el hecho de que este Jacob agarró con la mano el talón de Esaú era una costumbre en esos tiempos de decir que era una persona ventajosa,
O sea, desde que nació, por eso le pusieron Jacob, que quiere decir como tramposo, por así decirlo. Esto era una señal de que quería ser ventajoso, pero bueno, conforme vayamos estudiando la Biblia, veremos todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto. Y bueno, algunos puntos muy importantes que yo quisiera que reflexionemos en lo que leímos el día de hoy, lista para tomar nota. Número uno, en cada familia Dios quiere escribir su propia historia. Eso es lo primero que yo quisiera que aprendamos. En cada familia Dios quiere escribir su propia historia. Vemos en el versículo 19 que dice, este es el relato de la familia de Isaac, la familia de Isaac. Aunque Isaac había sido parte de la familia de Abraham, pues ahora ya no era la familia de Abraham, ahora era la familia de Isaac. Y así es Dios, porque Dios es un Dios de familias. En Génesis 12:3 lo podemos ver. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no le dice, en ti serán benditas todas las personas, ¿verdad? Porque ese es su propósito para todos nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es el Dios que nosotras tenemos y por eso debemos recordarlo. Y aquí, pues también resaltamos lo importante que es por eso dejar a nuestro padre y a nuestra madre, porque no podemos formar nuestra propia familia si no estamos dispuestas a obedecer este mandato de Dios. Dejar a nuestro padre y nuestra madre es el primer paso para que se diga de nosotros como la familia de Isaac, ¿verdad? Ahora se puede decir la familia de Juan y Vero, o tú di el nombre de tu esposo y tuyo, ¿verdad? La familia de Juan y Vero. Pero para eso, pues tenemos que dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Y ahí en nuestra familia es donde empezamos a ver a Dios obrar de una manera personal. Por ejemplo, yo amo mucho a mi mamá Socorrito, ha sido mi mentora, ha sido mi maestra de vida, ha sido mi pastora, por así decirlo. Amé mucho también a mi papá Fernando, un hombre que me enseñó demasiado con su vida, con su ejemplo, con su ética de trabajo, un hombre poderoso en palabra para predicar, para dirigir a miles de personas. Amo mucho todo lo que ellos representaron en mi vida, pero eso es parte del pasado. Ahora, si yo quiero ver la obra de Dios en mi vida, tengo que aprender a agradecerle a Dios por lo que ellos representaron en mi vida, y mi madre todavía representa una parte importante. Sin embargo, tengo que desligarme de esa familia para que en mi familia Dios pueda empezar a escribir su propia historia, y es una historia hermosa. En nuestra familia es donde podemos empezar a conocer más a Dios, es donde empezamos a enfrentar la vida con nuestra propia fe. No puedo decir, mamá, tú que estás cerca de Dios, ora por favor y dile de mi parte. Bueno, claro, mi mamá puede orar por mí, por supuesto, pero yo puedo orar también por mí, ¿verdad que sí? Nos podemos apoyar en oración, pero yo tengo que tener una relación personal con Dios y esto es fundamental. Quizás algunas veces nos quedamos estancados en cierta etapa de nuestra vida y decimos, Señor, ¿por qué no haces nada nuevo en mi vida? Pues porque Dios necesita que nosotros demos ese paso de fe y permitamos que nuestras familias, Dios escriba la historia que Él tiene diseñada solo para nuestra familia. Así es que, ¿por qué no escribimos juntas en los comentarios? Tú eres el Dios de los Martínez Fuentes. Pon ahí los apellidos de tu familia que has formado con tu esposo. Tú eres el Dios de los Martínez Fuentes. Eso es demasiado importante, por supuesto. Si tú eres una mujer soltera, pues entonces obviamente todavía tú estás bajo los apellidos de tus padres, por supuesto. Estamos hablando aquí de las mujeres que ya estamos casadas. Así es que un dato fundamental. Número 2, podemos ver en estos versos que Isaac tuvo una vida muy solitaria, ¿eh? Su mamá, Sara, murió cuando él tenía tan solo 37 años. Todas sabemos lo que eso significa, porque una madre representa la dulzura, el cariño, las atenciones, conversaciones de corazón a corazón, cocinar cosas especiales. Sin embargo, todo esto Isaac ya no lo pudo disfrutar porque su mamá murió cuando él era demasiado joven. 3 años después de que su mamá murió, es cuando Abraham mandó a buscar una esposa para su hijo porque lo veía muy triste.
lo veía muy desanimado, se sentía solitario. Realmente Isaac tuvo una vida muy solitaria. Así es que finalmente, como vimos, Dios bendijo a Isaac con una esposa y llegó Rebeca y dice Génesis 24:67 que Dios usó la vida de Rebeca para traerle un consuelo especial, pero aún así Dios siguió probando el corazón de Isaac porque por 20 años después de casarse ellos no habían podido tener hijos. Sin embargo, en medio de esta situación, aquí vemos que Isaac empezó a tomar liderazgo de su familia y esto es otra lección muy valiosa que podemos aprender aquí. Isaac pudo empezar a tomar liderazgo de su familia. ¿Y qué hizo él? Siguió el ejemplo de su padre porque vemos el versículo 21 que dice que Isaac ahora de manera personal le rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. ¿Y qué crees? Pues Dios le contestó esa oración y Rebeca quedó embarazada con doble bendición. Así de generoso es nuestro Dios, porque Dios le mandó mellizos a Isaac. Esto es lo precioso que Dios quiere hacer en nuestras familias. Estos milagros que podemos leer aquí es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, en la vida de nuestro matrimonio, en la vida de nuestra familia, con nuestros hijos. Empezar la propia familia impulsó a Isaac para desarrollar esa relación personal con Dios. Y mira, otra cosa muy importante aquí es que hay un poder muy especial cuando los esposos oran por sus esposas y me gustaría que lo pongamos en los comentarios. Hay un poder muy especial cuando los esposos oran por sus esposas. Si tu esposo es creyente, no tengas miedo, mujer querida, pedirle que ore por ti. Muchas veces en silencio como mujeres enfrentamos la vida y aunque nuestro esposo es creyente, como que nosotras decimos, no, pues yo lo resuelvo yo sola, ¿verdad? Como que no tenemos esa unión espiritual con nuestros esposos y nos estamos perdiendo una gran bendición. Así es que si tu esposo es creyente, no tengas miedo de decirle, ora por mí. Ante Dios, Él es la cabeza establecida para que sea tu cobertura. Él tiene una influencia espiritual sobre ti. Por eso, si estás enferma y tu esposo es creyente, dile, ¿sabes qué? Ora por mí, por favor. Si te sientes triste algún día y no tienes explicación, no sé si son las hormonas, no sé si algo sucedió y te sientes desanimada, acércate con confianza y dile, ora por mí, me siento triste. Si tienes que tomar una decisión importante y tu corazón está inquieto, acércate con tu esposo y dile, ora por mí. Haz de tu esposo, mujer querida, tu compañero de oración. Haz de tu esposo tu líder espiritual. Vamos a ponerlo en los comentarios con nuestro nombre. Vero, haz de tu esposo tu compañero de oración. Vero, haz de tu esposo tu líder espiritual. Esa es parte de la gran bendición que tenemos de ahora tener nuestra propia familia donde Dios está escribiendo su historia poderosa. Y lo vuelvo a decir, si tú eres soltera, pues estás todavía bajo la cobertura de tu padre. Así es que si tu papá es creyente, dile, papá, ora por mí. Ahí hay bendición para tu vida. Otra lección que podemos ver en esto es que Rebeca también habló con Dios, porque aunque Dios es el Dios de nuestra familia, Dios debe ser nuestro Dios personal. ¿Y por qué no lo escribimos en los comentarios? Aunque Dios es el Dios de nuestra familia, Dios debe ser nuestro Dios personal. Es decir, debemos aprender a desarrollar una comunicación cercana con Dios. Dice el versículo 22 que Rebeca consultó al Señor. Isaac ya había orado por ella, ¿verdad que sí? Y Dios se manifestó poderosamente. Y ahora estaba embarazada, pero ella sentía dentro de su vientre una lucha ahí interna. ¿Y qué hizo? Fue y consultó a Dios, porque ante la presencia de Dios somos bienvenidas, mujeres queridas. No hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Dios no hace distinción, somos bienvenidas en su presencia. Así es que sin ningún temor como Rebeca, tú también puedes consultar a Dios. Cualquier cosa que te inquieta, cualquier cosa que te está robando la paz, habla con Dios, consulta a Dios. Es más, te pregunto, ¿estás consultando a Dios en medio de esta situación que te tiene tan intranquila, mujer querida? Dice Dios, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios. Eso es lo que Él nos pide y esto es lo que hizo Rebeca. Y Dios le dio estas revelaciones y le dijo, Rebeca, sientes todo esto en tu vientre porque ahí hay dos naciones. De hecho, son dos hijos que van a ser rivales. Y déjame te digo, Rebeca, el mayor va a terminar sirviendo al menor. Grandes revelaciones que en su momento quizás Rebeca no entendía, pero fíjate, aún más profundo que eso era el significado de estos mellizos, porque nuevamente Dios estaba anunciando desde entonces la salvación por medio de la gracia en lugar de la salvación por medio de las obras. Esaú representa las obras y Jacob iba a representar la gracia, es decir, estos dos hijos representarían el evangelio. Fíjate, todas las cosas que Dios estaba escribiendo ahora en esta nueva familia. No hubiera sucedido eso si Isaac hubiera seguido siempre escondido detrás de las vestiduras de Abraham, ¿verdad? Él tuvo que decir, esta es mi familia, Señor, bienvenido seas a mi familia, Señor, escribe tu historia en nuestra familia. Y Dios empezó a hablar de manera personal y llegado el momento, como dice el versículo 24, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Me gustan mucho estas palabras, Rebeca comprobó. Qué bonito es leer esta parte porque quiere decir, sí era cierto, en verdad Dios me habló, sí sucedió lo que Dios me dijo. Por eso tú y yo debemos aprender a afinar nuestro oído a la voz de Dios. No tengamos miedo a escucharlo. A veces vamos a orar y cuando estamos orando sentimos que Dios nos está diciendo algo y decimos, no creo, no sé si Dios me habla, a mí Dios no me habla. A veces desarrollamos más bien un rechazo hacia la voz de Dios. No tengamos miedo. Debemos aprender a afinar nuestro oído a su dulce voz, aprender a conocer su palabra, porque la Biblia es el filtro que nos protege de nuestras propias imaginaciones. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, una vida real de oración y vamos desarrollando nuestro oído, afinándolo a su voz, pues Dios nos va a empezar a hablar. Y mira, va a llegar el momento en que comprobaremos si la palabra de Dios es verdadera. Quizás alguna vez tú sentirás que oíste la voz de Dios y no sucedió. Bueno, no tengas miedo, no digas, yo me ando imaginando cosas, no tengas miedo, tú di, bueno, pues Señor, seguiré desarrollando mi vida de oración, seguiré afinando mi oído a tu dulce voz. Yo sé que así como tú le hablaste a Rebeca, tú me quieres hablar a mí, así es que no tengamos miedo, mujeres queridas, de escuchar la voz de Dios y podremos ver cómo en verdad en nuestras familias Dios está escribiendo una historia poderosa, porque mira, la historia de Dios nunca deja de avanzar. La historia de Dios nunca se termina. El día de hoy, Dios sigue escribiendo su historia, pero lo que sí Dios hace es que Él se manifiesta en nuevas personas, en nuevas generaciones, hombres y mujeres que se siguen levantando, que creen en Dios y que dicen, Señor, tú eres mi Dios. Y Dios continúa escribiendo su historia a través ahora de nuestras familias. Así es que, mujeres queridas, sintámonos muy felices de decir, Padre, yo y mi casa serviremos al Señor. Todo lo que tú quieras hacer, bendito sea tu nombre. Amén. Adelante, Señor, que nuestras familias estén listas para que Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tú nos recuerdas que tú eres un Dios de familias. Tú dijiste que seríamos benditas todas las familias de la tierra. Así es que ayúdanos, Señor, a enfocarnos y a saber que la familia Martínez Fuentes, y tú di los apellidos de tu esposo y tu apellido, en nuestra familia, tú quieres escribir un nuevo capítulo, Señor. Ayúdanos a no tener miedo de dar pasos hacia adelante, conocerte a ti personalmente, ejercitar el músculo de la fe, que no estemos escondidas detrás del regazo de nuestra madre o detrás de la fuerza de nuestro padre, sino que ahora nosotras salgamos adelante con nuestro esposo, con nuestros hijos, sabiendo que tú también nos quieres usar, tú también nos quieres hablar, tú quieres escribir una nueva historia. Así como Isaac empezó a tomar liderazgo de su familia, así como Rebeca clamó a ti y tú le revelaste cosas poderosas, así, Señor, tú quieres hacer en nuestras vidas. Vamos a decir juntas con los apellidos de nuestras familias, Señor,
que la familia Martínez Fuentes sea una página en blanco donde tú escribas tu poderosa historia, que nuestros oídos estén afinados a tu voz y que tu propósito siempre siga avanzando a través de nosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todas juntas, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Ahí está, una lección muy valiosa. Nuestras familias son importantes para Dios y nuestras familias son parte de la historia de Dios. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.